Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. En Letras de Emergencia, el uruguayo Mario Benedetti se prologa a sí mismo. Benedetti proclama la literatura de intención política, aún a riesgo de caer en el panfleto, pero para evitarlo es necesario no caer en la demagogia. Él, en letras de canciones, fábulas, cuentos y poemas, denunció las etapas más oscuras del Uruguay: golpes de Estado, disolución del Congreso, supresión dictatorial de la Convención Nacional de Trabajadores, represión, mordaza, muerte, vejaciones, tortura. Por ello, la literatura de emergencia, para un momento histórico de emergencia política nacional. El arte es compromiso, dice Mario Benedetti. La literatura, además, es un instrumento de las ideas. La lucha del pueblo es optimismo histórico, porque el pueblo sabe que venceremos. En cambio, la oscura conciencia de la clase dominante es el pesimismo, porque sabe que más temprano que tarde su destino es la derrota. A Benedetti lo han cantado gente tan importante como Nacha Guevara, y su música la ha escrito Alberto Fabelo. Esas letras extraordinarias de Mario Benedetti. El día de hoy habremos de leer un poema de Mario Benedetti, de este libro, Letras de Emergencia. Y este poema se intitula No me pongas la capucha. Siento que mi pueblo escucha cuando canto lo que siento. Ganapán del escarmiento, no me pongas la capucha. No vas a conseguir nada. No claudico ni me entrego. Debajo del trapo ciego, no está ciega mi mirada. Anda haciéndote a la idea de que pese a tus sanciones, tu miedo y tus precauciones, te miro aunque no te vea. Mientras tiembla la victoria, que es de barro y es de pirro, tu rostro de pobre esbirro, lo he aprendido de memoria. Siento que mi pueblo escucha cuando canto lo que siento. Ganapán del escarmiento, no me pongas la capucha. Hay algunas leyes viejas que son casi permanentes. En tu voz están tus dientes, tu nariz y tus orejas. Y en tu rencor asustado, y en tu alarido del día, está tu mirada fría y hasta tu ceño arrugado. Te miro aunque no es lo mismo, te miro aunque no te escupa. Mi memoria es una lupa que repasa tu sadismo. Mira que sigue la lucha y sigue el pueblo despierto. No te suplico, te advierto, no me pongas la capucha. Pues son las letras revolucionarias de Mario Benedetti, una institución de la palabra, una institución de los conceptos y de la lucha de los pueblos. Ahora nos vamos rápidamente a nuestra
temática general acerca de la historia de México, comparando la ultraderecha en la época cristera y la época de la intervención francesa, cuando malos mexicanos, traidores mexicanos, fueron a Europa a traer un emperador austriaco. Hacemos ese símil. La derecha no ha cambiado un ápice en siglos y sigue la derecha siendo tan perniciosa ahora como antes. Ahí está Netanyahu asesinando a palestinos, ahí está Trump con sus medidas antimigrantes, sus medidas salvajes, brutales. Ahí está Milei hundiendo a la Argentina en la miseria. Esa es la derecha universal. En México, vamos a hablar en México de la época de la intervención francesa. Era una verdadera tragedia para el pueblo mexicano la llegada de las tropas francesas a nuestro país, pero el concepto por el cual lo trajo la iglesia conservadora, la derecha ultraconservadora, de modificar las leyes de reforma, que no se consiguió, sino al contrario, los invasores acentuaron las leyes de reforma. Repito, parecía una sátira, pero no era una verdadera tragedia para el pueblo mexicano. José María Vigil, en México a través de los siglos, acusa a la prensa reaccionaria que aplaudía la invasión extranjera y que, como siempre, inventaba mentiras y calumnias en contra de los defensores de la patria. El clero ardió de desesperación y, como ya no podía publicar sus rencores ni sus recursos defensivos en los periódicos maniatados por los franceses, clandestinamente, aprovechando la impunidad de la noche y del amanecer, repartía panfletos por debajo de las puertas de los ciudadanos. Entonces, el general Neyre, bajo cuyo mando militar se encontraba la Ciudad de México, humillando a la iglesia, amenazó a los curas con la represión y con hundir a la iglesia en la oscuridad de las catacumbas por turbar la paz en nombre de la religión católica. Le advirtió que tenía perfectamente vigilado al clero. Vigil afirma que nunca antes la dignidad episcopal mexicana había sido pisoteada de un modo tan brutal por aquella demagogia impía contra la cual se desataron los anatemas del Vaticano y los ejércitos de Napoleón, como calificaban al gobierno liberal, al que la propia Iglesia Católica quiso derrocar, llevando a México a un invasor de este país independiente. El arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos respondió negando la autoría de los cobardes volantes anónimos y despotricó en contra de Salas y de Almonte, que eran los otros integrantes de la Junta de Gobierno. Ratificó que la Iglesia Católica se encontraba en peores condiciones que durante la era del gobierno de Benito Juárez García. Imagínense nada más, la Iglesia trae a los franceses y se encuentra en peores condiciones que con don Benito Juárez, que combatió la Iglesia. Sostuvo que no había gobierno en México, como si la Iglesia poseyera la facultad de decidir si existía o no gobierno en la República Mexicana. En medio de la tormenta, Juan Nepomuceno Almonte envió una carta a Gutiérrez Estrada, acompañándola de los documentos comprobatorios de que él solo seguía las órdenes de Napoleón III. Instrucciones enviadas directamente a Bazaine. Su intención era que Gutiérrez Estrada lo defendiera. Este escondió tales pruebas y escribió a Roma afirmando que él no reconocía a la regencia y por tanto desconoció a Labastida y Dávalos. Maximiliano aprobó la conducta de Almonte por evitar choques con los franceses y estuvo a favor de que se mantuviera el statu quo de la Iglesia en México. Francisco de Paula y Arrangois
afirma que Maximiliano de Habsburgo, quien ya se consideraba emperador de México, envió órdenes a la regencia para que nada se hiciera en torno a los bienes eclesiásticos hasta que él arribara a México, ya que dialogaría con el Papa en relación a ese problema, aunque Napoleón III se lo prohibió. José María Vigil, al calce del tomo que le tocó escribir en México a través de los siglos, elaboró unas maravillosas notas llenas de verdad. La primera hacía referencia a que cuando el periódico El Pájaro Verde se atrevió a publicar una moderada crítica hacia la destitución de los jueces, de inmediato recibió una advertencia de las autoridades francesas en el sentido de que debía callarse. ¿Cómo extrañaría El Pájaro Verde la época de libertad de expresión que hubo durante el gobierno liberal? La segunda, el arzobispo había dicho que el partido clerical era el único que apoyaba la intervención, lo cual era verdad. El general Neyre aplicaba a ese partido el calificativo de ínfimo, lo cual era también verdad. Y de estas dos verdades resultaba una tercera, que al ser desconocida la regencia por el partido clerical, le faltaba el único apoyo nacional ínfimo que había tenido. ¿Cuál fue entonces la base nacional en que se fundó el imperio? La respuesta es sencilla: ninguna. En pocas palabras, las de Vigil, encontramos la verdad sobre la imposibilidad de establecer un gobierno imperial extranjero en México y el desenlace que tuvo ese sueño de opio. Los problemas entre la regencia y la iglesia obligaron a Bazaine a regresar de Guadalajara a la Ciudad de México, suspendiendo su ataque a Colima, y pusieron en evidencia que los franceses no respetaban a sus aliados mexicanos, al ordenar Bazaine que el general Miramón se sometiera a las órdenes de un coronel francés, por lo que Don Miguel interrumpió, herido en su honor de soldado y de hombre, las maniobras militares que planeaba realizar en Guadalajara. El avance de las tropas francesas continuaba aparentemente de manera imparable, pero las guerrillas mexicanas proliferaban en gran parte del territorio nacional. Juárez estableció el gobierno liberal en Monterrey, ciudad a la que hubo de arribar en un intento de convencer al gobernador Santiago Vidaurri de que en ese momento los fondos económicos federales eran necesarios para sostener la república. Vidaurri se negó, y ante el avance de las tropas juaristas hacia Monterrey, el gobernador abandonó la entidad, refugiándose voluntariamente en Estados Unidos. El gobierno constitucional decretó la autonomía de Coahuila en relación a Nuevo León. En tanto, Maximiliano de Habsburgo, en su país, Austria, sufría un rudo golpe en sus derechos dinásticos. Francisco José, su hermano, lo obligó a renunciar perpetuamente a todos sus derechos a suceder en el trono a sí mismo y a sus herederos, como condición indispensable para que Austria, o más bien su familia monárquica, le permitiera coronarse como emperador de México. Con gran dolor en su corazón y afectación en sus intereses, firmó la dimisión. Pues esta era la situación que se vivía en México, y este era el paso que daba Maximiliano hacia su autodestrucción en una aventura que no tuvo sustento real en este país, en México. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.